En vez de dibujar ondas, podemos dibujar vectores rotantes que son fasores. Esos vectores nos van a representar una onda de corriente o una onda de voltaje. En una carga resistiva, ¿sí? la corriente está en fase con el voltaje. Por lo tanto, el ángulo phi es cero. No hay un desfasaje entre la corriente y el voltaje. Y el coseno de cero es 1. Por lo tanto, en un caso resistivo, la potencia, el factor de potencia debe ser 1, unitario. Pero también tenemos cargas inductivas. Esas son las cargas normales en una industria, porque en una industria hay motores y los motores tienen bobinados. Y los bobinados son cargas inductivas, son inductancias. Entonces, lo común es que en una industria pues tengamos una carga inductiva. ¿Qué es lo que pasa en una carga inductiva? Fíjense que el voltaje, ¿no ve?, se encuentra adelantado con respecto de la corriente un ángulo phi, o la corriente está retrasada un ángulo phi con respecto al voltaje. No se olviden que estos son diagramas de vector rotatorio. Los dos estarían rotando. Primero va a ir el voltaje, después va a ir la corriente. Entonces la tensión está adelantada a la corriente en un ángulo phi y eso va a ocurrir en una carga inductiva. Donde tengamos reactancias, donde tengamos motores, vamos a tener cargas inductivas. Y en este caso el factor de potencia debe estar retrasado. Además, en los sistemas eléctricos podemos tener cargas capacitivas. ¿Qué es lo que ocurre en una carga capacitiva? En una carga capacitiva, la corriente adelanta al voltaje un ángulo phi. Se estarían girando los dos vectores. Primero pasaría la corriente, después pasaría el voltaje. Imagínense que aquí tienen un reloj, y aquí sería las 12, ¿no ve? En este círculo que estoy trazando con el cursor. Aquí sería las 12. Primero vendría el vector rojo, pasaría a las 12 y después pasaría a las 12 el voltaje. Entonces la corriente adelanta al voltaje un ángulo phi. Ese es un caso en el cual se tiene un factor de potencia adelantado para una carga capacitiva. Ahora, en el último tiempo nosotros estamos utilizando mucho las luminarias LED. Y las luminarias LED son cargas capacitivas. Entonces, ahí tenemos un típico ejemplo, ¿no ve?, de una carga capacitiva en iluminación. O si instalamos condensadores por alguna razón en algún sistema eléctrico, lo que estamos haciendo es cargando una carga capacitiva. Bien. Entonces, fíjense que cuando uno tiene un sistema eléctrico, el sistema va a consumir una potencia activa, una potencia reactiva y una potencia aparente. ¿Vale? Entonces, si nosotros queremos disminuir el coseno del ángulo phi, bajar el ángulo, para disminuir el coseno del ángulo phi, lo que hacemos es, bien, para aumentar el coseno del ángulo phi, ¿sí?, lo que hacemos es bajamos el ángulo. Porque coseno de 0 es 1, ¿no ve? Coseno de 0 es 1. Entonces, si nos aproximamos al valor de 1 en el coseno, vamos a tener que bajar el ángulo. Para mejorar el factor de potencia hay que, pues, disminuir el ángulo. Entonces, los sistemas eléctricos en determinados momentos trabajan con una potencia activa, una potencia reactiva y una potencia aparente. La potencia P, la potencia Q' y la potencia S', ¿no ve? Y en ese momento este sistema estaría trabajando con un ángulo phi'. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros para mejorar el factor de potencia sería disminuir el ángulo phi' al ángulo phi. Entonces el sistema va a trabajar con la misma potencia activa, va a tener una nueva potencia reactiva que va a ser Q' menos Q, lo que vamos a bajar, y vamos a tener la nueva potencia aparente. Si nosotros, fíjense, comenzamos a disminuir el factor de potencia, fíjense la gráfica de al lado, ¿no ve? Si tenemos un conductor
en una empresa que está alimentando una carga, y a esa carga nosotros le vamos disminuyendo el factor de potencia, entonces, ¿qué es lo que va a ir pasando? Fíjense que a medida que va disminuyendo el factor de potencia, o sea, un factor de potencia bajo, vamos a tener mayores pérdidas. Por ejemplo, para 0,4 tenemos más o menos 0,9, para 0,7 tenemos 3 kilovatios en pérdidas en los conductores. Entonces, un bajo factor de potencia en los conductores nos traen mayores pérdidas y la energía se está yendo en forma de calor, no estamos aprovechando como movimiento. Entonces, fíjense que es importante elevar el factor de potencia para tener menores pérdidas. ¿Y cómo se logra eso? Pues nada más que calculando lo que va a ser una potencia reactiva que debemos inyectar al sistema, que sería una potencia Q' menos Q, que nos ha de dar un banco de condensadores. Pero hemos visto, digamos, que el bajo factor de potencia nos trae como consecuencia mayores pérdidas. Entonces, fíjense, si tenemos mayores pérdidas, pues vamos a tener mayor consumo de corriente. ¿No ve? Si tenemos un bajo factor de potencia, va a haber un aumento de las pérdidas e incremento de las caídas de tensión en los conductores. Además, si el es bajo el factor de potencia en una industria, los transformadores trabajan sobrecargados. Generadores, transformadores y líneas eléctricas, líneas de distribución. Por un bajo factor de potencia hay un incremento de la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente. Aquí, por ejemplo, De La Paz controla el factor de potencia. El factor de potencia se mide con el cosfímetro. Cuando el factor de potencia es menor a 0,85, en la factura, ¿sí?, nos cobran una tasa por bajo factor de potencia. O sea, hay un incremento de la facturación eléctrica. Entonces, fíjense lo importante que es el factor de potencia. Si me voy a una ecuación para ver el problema del factor de potencia, fíjense aquí, en esta ecuación, ¿no ves? Si tengo un sistema monofásico, la potencia que podía estar consumiéndome es BI por coseno phi. Ahora, si despejo de aquí la corriente va a ser la potencia dividido entre el voltaje partido el coseno phi. El coseno phi va a pasar al denominador. Ahora, si el factor de potencia es bajo, ¿no ve? Entonces la corriente va a ser elevada. ¿Qué nos trae como consecuencia un factor de potencia bajo? Que la corriente sea elevada. Si la corriente es elevada, las pérdidas I cuadrado R en las resistencias son mayores. Si las pérdidas son mayores, no estamos usando bien nuestra energía. Por lo tanto, nos van a cobrar además la compañía distribuidora. Vamos a tener que pagar por bajo factor de potencia. Analicen esta ecuación, despejen la corriente, el coseno phi va a ir al denominador. Si el denominador tiene un valor pequeño, entonces la corriente va a ser elevada. Si la corriente es elevada, van a ver las pérdidas I cuadrado R, la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces no vamos a estar aprovechando bien el consumo de la energía, ¿no? Entonces es importante saber qué problemas nos trae el bajo factor de potencia. Mayor consumo de corriente, mayores pérdidas, sobrecarga en generadores, transformadores y líneas. Y obviamente hay una tasa que uno tiene que pagar cuando su factor de potencia es bajo. Por ejemplo, si ustedes fueran a trabajar en una industria y miden con un cosfímetro un factor de potencia de 0,5, eso quería decir que la industria está perdiendo dinero, está consumiendo más corriente, tiene mayores pérdidas, además de que la compañía le está facturando por bajo factor de potencia. Entonces ustedes tendrían que mejorar el factor de potencia para hacer un ahorro, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta ahí hasta ahí.
No vi que ninguna. ¿Está claro? Sí, Juan Pablo. Entonces, si en una industria tú tienes un bajo factor de potencia, ¿qué problema tienes? mayor consumo de corriente, ¿No ves? mayor Y eso, gasto, como consecuencia hay mayor gasto. la pérdida de energía en forma de calor, I cuadrado L, Ujú. efecto Joule. ¿Qué va a pasar con el transformador de la empresa? Se va a calentar Se y calienta porque se sobrecarga. Lo mismo pasa con generadores. Y ujú, los de la compañía te van a poner una tasa, te van a castigar por bajo factor de potencia. ¿No ves? sí, Entonces, esos serían los problemas por bajo factor de potencia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros mejoramos el factor de potencia? Si mejoramos el factor de potencia, hay una disminución de las pérdidas en conductores. ¿Qué quiere decir? Que estamos liberando la corriente. La corriente la hacemos menor. Por lo tanto, va a haber una menor caída de tensión. Va a haber mayor disponibilidad de potencia en los transformadores, líneas y generadores. Va a haber un incremento de la vida útil de las instalaciones, porque no están trabajando sobrecargados. Y va a haber una reducción de los costos por facturación eléctrica. Entonces, si ustedes van a trabajar a una empresa, tienen que medir el factor de potencia y ver cuánto es. Si el factor de potencia es un factor de potencia bajo, van a tener problemas. Por ahí no van a tener capacidad para mover más máquinas. Entonces, lo que tienen que hacer es mejorar el factor de potencia, que les va a traer muy buenos beneficios. Un ingeniero, por ejemplo, con su conocimiento, ¿no ve? Solamente al mejorar el factor de potencia, puede él, qué sé yo, pagarse su sueldo de él y de algunos empleados. ¿Por qué? Porque le hace ahorrar a la empresa. Al final todo se traduce en dinero, ¿no ves? Si tú mejoras el factor de potencia, va a pagar menos la empresa y de ahí sale tu sueldo. Entonces, es bien interesante utilizar el conocimiento técnico a lo que va a ser la parte económica. Y nosotros para eso estamos, ¿no ve? Tenemos que hacer funcionar adecuadamente los sistemas eléctricos. Entonces producimos un ahorro y de ese ahorro sale nuestro propio sueldo. Ahora, si son particulares, ustedes pueden hacer una empresa que mejore el factor de potencia. Entonces venden condensadores con protecciones y cosas así, de tal manera que van midiendo en determinados lugares, en determinadas empresas, miden el factor de potencia y pueden calcular para poderlo corregir. Entonces hacen un ahorro para la empresa y además ustedes se benefician económicamente. Bien, ¿y cómo compensamos el factor de potencia en un circuito monofásico? Fíjense ustedes, normalmente en una industria los consumos son inductivos. Por lo tanto, para su funcionamiento, ¿no? Los motores necesitan potencia reactiva, pero reactiva inductiva. Entonces, imagínense que tienen una máquina, ¿no ve? Y antes de mejorar el factor de potencia, la máquina está consumiendo una corriente I', una potencia activa P y una reactiva Q'. Entonces, podemos nosotros trazar el triángulo de potencias para la máquina. La máquina consume una potencia P, está consumiendo una potencia P, ¿no ve? La máquina consume una potencia Q'. Fíjense en el triángulo en el cual estoy trabajando, una potencia Q'. Y obviamente la máquina está consumiendo una corriente I', ¿no ve? Entonces, esa máquina está consumiendo una potencia aparente S'. S' es la potencia P más la potencia Q', vectorialmente, ¿no? Y nuestro factor de potencia inicial es Pi'. Entonces, si nosotros queremos mejorar y que la corriente I sea menor,
lo que hacemos es conectamos un banco de condensadores a nuestro motor. Entonces el motor va a consumir una corriente I, pero comparen esta corriente I con la corriente antes de realizar el mejoramiento. Aquí la corriente I' es más grande que I, ¿no ve? La potencia P ha de ser la misma. La potencia P en el triángulo rectángulo para el triángulo grande y para el triángulo pequeño es la misma. Va a consumir la misma potencia. Pero aquí estamos ahorrando la potencia reactiva. Fíjense aquí, este tamaño de vector es más grande que este vector. ¿Quién me está proveyendo esa potencia reactiva? Los condensadores. Entonces yo no necesito de la compañía potencia reactiva. Entonces estoy haciendo un ahorro, ¿no ve? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo logro esto? Logro disminuyendo el ángulo. Al disminuir el ángulo, pues mejoro el factor de potencia. Y obviamente la potencia que debe inyectar el banco es la potencia Q' menos Q. O sea, esta es la potencia desde aquí hasta aquí que está inyectando el banco. Porque ya el motor va a trabajar con la potencia P, la potencia Q y la potencia S. Y esta parte nos está dando el banco de condensadores. Si nosotros, por ejemplo, mejoramos el factor de potencia en una industria, también le estamos mejorando el factor de potencia a la compañía. Y la compañía debería también cancelarnos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque le estamos proveyendo potencia reactiva capacitiva. Bien. ¿Y cómo hacemos? ¿Cuánto tenemos que nosotros proveer de potencia reactiva con la capacidad del banco de condensadores para llevar desde la potencia S' hasta la potencia S? Para eso lo que hacemos es aplicamos la tangente del ángulo φ'. Tangente del ángulo φ', tangente es cateto opuesto partido cateto adyacente. Y aplicamos la tangente del ángulo φ. Tangente del ángulo φ es cateto opuesto Q, ¿no ve? Partido la potencia P, cateto adyacente. Y despejamos, ¿no ve? Restamos Q' menos Q, porque lo que está inyectando el banco es Q' menos Q. Para llevar de S' a S hay que quitar Q' menos Q. O sea, esta potencia tiene que darnos el banco de condensadores. Entonces la potencia del banco ha de ser Q' menos Q. Si factorizamos la potencia P, ha de ser tangente de φ' menos tangente de φ. ¿Qué es φ'? Es el factor de potencia actual. ¿Qué es φ? Es el nuevo factor de potencia al cual nosotros queremos llegar. Entonces, ¿cómo se calcula la potencia reactiva en volt-amperes reactivos de un banco, de este banco? Pues multiplicamos la potencia activa por la tangente del ángulo actual menos la tangente del ángulo nuevo. Y esa es la potencia reactiva Q sub C que nosotros debemos inyectar al sistema para llevar de S' a S, al nuevo triángulo rectángulo. Fíjense ustedes que la potencia reactiva es la tensión por la corriente capacitiva. Y esto es la tensión al cuadrado por la frecuencia por la capacitancia. Entonces podemos también nosotros determinar la capacitancia del condensador que debemos conectar en paralelo al motor para mejorar el factor de potencia desde φ' hasta φ. Por ejemplo, de llevar de 0,5 a 0,85. El coseno φ. Entonces, esta es la ecuación que nos permite calcular, ¿no ve?, la capacidad del banco o la capacitancia del condensador. Pero en realidad, cuando uno va a comprar un banco de condensadores, no compra por faradios, por capacitancia, compra por potencia reactiva. Entonces dice, yo quiero un banco de condensadores de 3 kVAR, kilovolt amperes reactivos. Entonces, esta es la ecuación que se utiliza.
Y esta es una referencia nada más. No va uno a comprar un banco de condensadores y dice, véndame un banco de condensadores de 10 faradios. Entonces la gente no le va a entender mucho, los que venden, porque las potencias los condensadores se venden por potencias reactivas, no por capacitantes. Bien, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué dices, Christopher? ¿Me estás escuchando? ¿Aló? Franz. Se ha cortado. Inge, sí, se lo escucha, está todo claro. Ah, ya. ¿La presentación han visto todo? Sí, pero ahora se acaba de cortar la presentación. En este momento, ¿no es? Sí, Sí, lo he cortado, pensé que estaba cortado. De todas maneras, todo eso lo estoy sacando del Tuberas. Tuberas.com. Ahí están los conceptos básicos. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos la potencia del banco de condensadores? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Con qué ecuación se calcula? A ver, Iván, no, a ver, Juan Efren, ¿cómo calculas la potencia del banco de condensadores? Bueno, Inge, tenemos que calcular primero el ángulo modificado del factor de potencia. El coseno phi al coseno phi nuevo, ¿no ve? Sí, sí. Después calculamos Eh, el ángulo. sí, Después sacamos la tangente del ángulo actual, restamos la tangente del ángulo deseado y lo multiplicamos por la potencia. sí, Inge. Pero aquí fíjense esta ecuación, ¿no ve? La potencia del condensador, del banco de condensadores, es la potencia Q' menos la potencia Q, Q' menos Q. Es la potencia activa que no se mueve, en ambos casos la misma. Inge, Sí, no se está viendo su pantalla. vaya, entonces vamos a compartir. Ahora me van a decir si se ve o no se ve. Ahora se ve. Hola. Sí, Inge, Sí, sí se Inge, ve. sí se ve. Ya, entonces decíamos, para calcular la potencia del banco de condensadores, hay que calcular la potencia P activa, tangente del ángulo nuevo, menos del tangente del ángulo deseado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, cuando uno va a ir a hacer un trabajo, ¿no ves? No tiene que agarrar esta fórmula y el momento que hace su lectura del ángulo y el deseado y utiliza esta ecuación, va a dimensionar el banco de condensadores. Porque puede ser que el momento que ustedes están haciendo la lectura no estén funcionando las máquinas. Entonces ustedes están sobrecompensando el factor de potencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que deben hacer? Lo que deben hacer no solamente tomar una medida en un día, sino coloquen el barímetro, lo que va a medir la potencia activa, el batímetro o un analizador de red, por lo menos una semana. Entonces sacan datos estadísticos y con los datos estadísticos ustedes pues calculan la potencia media, el ángulo phi deseado o el ángulo actual en promedio y recién van a aplicar la ecuación. Porque ocurre, por ejemplo, que mucha gente que se dedica a esto va y toma una sola medida, va con su analizador de red y mide la potencia actual, la potencia
deseada, etcétera, y toma una medida, pero no se garantiza que esa medida sea adecuada, porque puede ser que ese momento estén apagadas las máquinas o estén encendidas las máquinas. Entonces siempre hay que trabajar durante un tiempo, por ejemplo, una semana, ir tomando datos y después hacer la estadística. Entonces así van a hacer ustedes un buen dimensionamiento de un banco de condensadores para mejorar el factor de potencia de motores. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa en un sistema trifásico? Fíjense, si nosotros tenemos un motor, el motor actual en este momento podría presentar un ángulo phi. El ángulo phi prima es el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. ¿No ve? Entonces, en el momento que el motor está trabajando con el ángulo phi prima, este va a consumir una potencia activa, una potencia reactiva y una corriente. Uno puede medir la potencia activa, reactiva y la corriente, ¿no ve? Si nosotros mejoramos el factor de potencia, ¿sí? Vamos a utilizar un banco trifásico. Vean aquí, 3 condensadores están conectados en delta. Los bancos trifásicos generalmente están conectados en delta. Entonces, para mejorar el factor de potencia, pues nos vamos a comprar un condensador trifásico, ¿sí? Y vamos a ver que esté conectado en delta. Y eso vamos a acoplar a la red. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El motor va a consumir la misma potencia activa. Fíjense, la flecha azul es del mismo tamaño que la flecha antes de mejorar el factor de potencia. El banco de condensadores me ha de proveer la potencia reactiva. O sea, la línea ya no me va a dar la potencia reactiva. Ese es el ahorro. Fíjense qué pasa con la corriente. Antes de mejorar el factor de potencia, la corriente es elevada. Vean el tamaño del vector rojo. Y vean el tamaño del vector rojo, que es la corriente después, ¿no ve?, de mejorar el factor de potencia. Entonces la corriente está bajando. Nosotros le estamos dando los reactivos a nuestro motor. ¿Y cómo podemos calcular la capacitancia de ese condensador? La capacitancia de ser la potencia activa, tangente de phi prima menos tangente de phi, sobre 3 veces la tensión al cuadrado por la frecuencia angular. Con esta ecuación calculamos nosotros la capacitancia, ¿no? Fíjense, con esta ecuación calculamos la capacitancia. Esta nada más que es la capacitancia por un sistema trifásico. Entonces, si tenemos un motor trifásico, pues nosotros vamos a comprar un banco de condensadores trifásicos. Y el banco de condensadores trifásicos siempre va a presentar resistencias, son resistencias de descarga. Cuando nosotros hagamos, por ejemplo, nuestro experimento o expliquen el experimento en laboratorio, vamos a ver que los contactores que se utilizan para condensadores no son iguales que los contactores comunes, sino estos presentan una resistencia. Y esa justamente es la resistencia de descarga, porque se comportan como un circuito RC. Entonces, nosotros podemos mejorar el factor de potencia para un sistema monofásico o mejoramos el factor de potencia para un sistema trifásico, ¿no ve? Y aquí tienen una calculadora electrónica. A ver, imaginémonos, ¿qué datos pondríamos para el factor de potencia actual, digamos, de una industria, de una fábrica? ¿Cuánto me sugieren? ¿Qué número me sugieren? 0,7. 0,7 elevado. Bueno, pero 0,7. ¿No ve? 0,7. El factor de potencia actual es 0,7. ¿No ve? Digamos que sea una carga de 100 kilovatios. ¿Sí? ¿A cuál será el factor de potencia deseado? Con 0,7 ustedes estarían pagando una multa de La Paz. Entonces,
¿hasta dónde tendríamos que levantar el factor de potencia? Decimos el factor de potencia no vamos a llegar a 1, porque si va a 1 puede haber resonancia y se pueden quemar equipos. El mínimo factor de potencia que nos exige la compañía, ¿cuánto es? Y eso es por ley. El factor de potencia mínimo para no pagar una multa es de 0.85. Digamos, vamos a poner 0.9. Entonces, calculamos y nos da un banco de condensadores de 54 kVA. Imagínense ustedes que el factor de potencia será el 30%, 0.3. Nuestra carga 100. ¿Sí? Nuevo factor de potencia 0.95. Entonces, fíjense cuál va a ser la capacidad requerida, 285 kVA. ¿Pero qué están haciendo? Están mejorando el factor de potencia del 30% al 95%. ¿Sí? Para eso van a instalar ustedes un banco de condensadores cuya potencia es de 285 kVA. Pero eso les va a llevar a un ahorro en la industria. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, ahora de la teoría vamos a pasar a la realidad. Esto ya tenemos en el mercado, ¿no ve? Fíjense cómo son los bancos de condensadores. Son tubulares y ahí adentro hay 3 bobinados. Y están formando una conexión ya en delta. Entonces, en la parte superior tienen 3 terminales. Entonces, son bancos trifásicos. Bien. Entonces, vamos a ver la corrección del factor de potencia. Lo que hemos visto, vamos a reforzar. Vamos a ver por qué es necesario corregir el factor de potencia, qué métodos hay de corrección del factor de potencia, cuáles son los componentes principales para instalar un banco de condensadores y obviamente cómo calcular el banco de condensadores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber lo que es la potencia activa. La potencia activa es la potencia que nos da calor, luz y movimiento. Tenemos que saber lo que es la potencia reactiva. La potencia reactiva nos da campo eléctrico y campo magnético. Fíjense que un motor siempre tiene que tener potencia reactiva inductiva para crear campo magnético. Si no le damos potencia reactiva inductiva a un motor, el motor no va a funcionar. Y obviamente hay que saber lo que es la potencia aparente, ¿no? Vamos a ver que en la industria existen sistemas eléctricos resistivos, inductivos y capacitivos. Tenemos que saber qué es la potencia aparente, la potencia total que nos entrega la compañía, y qué es el factor de potencia. Entonces, fíjense este gráfico, ¿no ve? Ese diagrama. En el diagrama nos muestra la potencia activa versus el tiempo, omega t. Omega es la frecuencia angular, lo estamos amplificando el eje nada más, al multiplicar por omega. Está graficada el voltaje que consume una industria, que se provee a una industria y la corriente que está consumiendo. Fíjense que la onda de tensión B, ¿no ve? Está en fase con la onda de corriente I. ¿Qué quiere decir que está en fase? Que cuando es cero el voltaje, cero es la corriente. Cuando es máximo el voltaje, máximo es la corriente. Cuando es cero el voltaje, cero es la corriente. Cuando es máximo negativo el voltaje, máxima negativa la corriente. Las dos ondas están superpuestas. Entonces, este es un circuito para una carga resistiva. ¿No ve? Porque el ángulo phi entre el voltaje y la corriente es cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una carga resistiva? En una carga resistiva, la potencia se utiliza para producir luz, calor y potencia mecánica, o sea, movimiento. El voltaje está en fase con la corriente. La potencia va a ser el voltaje por la corriente por el coseno de cero, que va a ser 1. Entonces, la potencia en vatios va a ser la tensión en voltios multiplicado por la corriente en amperios. ¿No ve? Eso sería un circuito resistivo.
Este caso ocurre en las resistencias de las duchas, en las resistencias de una cocina eléctrica y más o menos en un foco incandescente. Aunque el foco incandescente es un poco inductivo, pero podemos considerarlo resistivo. Bien. ¿Para qué se utiliza la potencia reactiva? La potencia reactiva lo que nos da a nosotros es campo eléctrico y campo magnético, ¿no? La potencia reactiva nos da campo eléctrico o campo magnético. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre con la potencia reactiva? Si nosotros tenemos un sistema, ¿no ve? Podemos ver la onda de tensión. La onda de tensión que vamos a asumir que es sinusoidal. Por ejemplo, la onda de La Paz, 230 voltios o 380 voltios. Esa es la onda sinusoidal. Podemos nosotros graficar la corriente, ¿no ve? Entonces, la onda de corriente también va a ser sinusoidal. Aquí, ¿qué onda adelanta a quién? ¿La onda de voltaje adelanta a la onda de corriente o la onda de corriente adelanta a la onda de voltaje? Si uno ve el gráfico, primero en un segundo, 2, 3, 4 aparece la onda de voltaje. 5, 6, 7, 8 aparece la onda de corriente. Entonces la onda de voltaje adelanta a la onda de corriente a un ángulo phi. En este caso el ángulo phi es 90 grados. El ángulo phi es el ángulo formado entre la onda de tensión y la onda de corriente. Ese es el ángulo de desfasaje. Fíjense, entonces, en este caso, la tensión adelanta la corriente. En un circuito inductivo, la tensión adelanta a la corriente a un determinado ángulo. Entonces, este es el caso para un circuito inductivo. Por ejemplo, para un motor. La tensión adelanta a la corriente a un determinado ángulo. Este puede ser para un motor, para un transformador. Bien, en este caso, la potencia reactiva será la tensión multiplicado por la corriente multiplicado por el seno del ángulo phi. El ángulo phi es el ángulo formado entre la onda de voltaje y la onda de corriente. Así calcularíamos nosotros, ¿no? En este caso, como el ángulo es 90, el seno de 90 ha de ser 0. La potencia reactiva ha de ser, obviamente. La potencia activa va a ser 0, la reactiva no. El coseno de 0 es 1. El coseno de 90 es 0. Entonces, al hablar del coseno, decimos que es 0, la potencia activa va a ser 0, pero la potencia reactiva no es 0, es máxima, porque el seno de 90 es 1. Entonces, la potencia reactiva ha de ser B por I, por el seno de 90. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en la industria tenemos circuitos que son inductivos, ¿no ve? Quiere decir que el voltaje adelanta a la corriente. Si nosotros queremos encontrar la potencia, multiplicamos punto a punto la onda de voltaje por la onda de corriente. Por ejemplo, menos un valor de corriente por 0 de voltaje es 0. Parte de aquí para la potencia. Menos un valor de, en este caso, esta es la onda de corriente. Menos un valor de corriente por más un valor de voltaje, menos por más nos da menos. La potencia va a estar hacia abajo. 0 de corriente por 0 de voltaje. 0 por 0, 0. Entonces podemos trazar nosotros la curva de potencia. ¿No ve? Bien. Fíjense que la potencia reactiva es necesaria para crear el campo magnético eléctrico. En una industria siempre hay que proveer de potencia reactiva. Si no le damos potencia reactiva inductiva, los motores no funcionan porque no van a crear campo magnético. Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces un sistema eléctrico típico es un sistema inductivo. El voltaje adelanta a la corriente un determinado ángulo. Puede ser, por ejemplo, en este caso 45 grados. ¿Y dónde están estos sistemas eléctricos? En la industria, en los motores de inducción, en las reactancias, en los transformadores.
Entonces, estos son los sistemas con los cuales nosotros trabajamos. Pero tenemos que tener mucho cuidado también en lo siguiente. Las luminarias LED son cargas capacitivas. Entonces, muchas veces, en vez de que el voltaje adelante la corriente en una planta, la corriente adelanta el voltaje en la planta. Entonces, el tratamiento es un poquitito, no es para un circuito inductivo, sino para un circuito capacitivo. Pero en una industria lo que prevalece son los motores, la carga inductiva siempre va a ser mayor que la carga capacitiva. Entonces, ese va a ser un sistema eléctrico tipo, ¿no? Bien. Nosotros las ondas las podemos volver la onda de potencia, activa, reactiva y aparente en un triángulo de potencias. La potencia aparente es la potencia que nos entrega la compañía o nos entrega el transformador. Un transformador nos va a entregar potencia activa P más potencia reactiva Q. Y nosotros vamos a consumir una determinada corriente con una determinada carga que tenga un determinado ángulo. La potencia aparente es la potencia total de una red, ¿no? La que nos da el generador o nos da el transformador. Entonces, en base a esa potencia, uno puede dimensionar lo que son los conductores, ¿sí? La sección de los cables para que no haya mucha caída de tensión, etc. Cuando nuestro factor de potencia es bajo, ¿no ve? Entonces, el factor de potencia es el ángulo formado entre el voltaje y la corriente. Entonces, vemos el factor de potencia es la potencia activa sobre la potencia aparente. El coseno phi, ¿no ve? Es P sobre S. Entonces, ese es el factor de potencia. Es la potencia instalada sobre la potencia que estamos suministrando. El factor de potencia lo podemos comparar con un vaso de refresco que ustedes toman, ¿no ve? Fíjense, lo que puede a una persona hacerle daño es la potencia activa, que sería la cerveza. Lo que no le va a afectar a la persona es la espuma, que es la potencia reactiva. Y él lo que va a consumir ha de ser la potencia aparente. La potencia aparente es la suma de la activa más la potencia reactiva. ¿No ves? Entonces, lo que uno tiene que hacer es disminuir la espuma y tener más potencia activa. Disminuir la potencia reactiva para tener mayor potencia activa. Entonces, para eso nosotros utilizamos el concepto del factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Es el coseno del ángulo formado entre la tensión y la corriente. El coseno es cateto adyacente partido hipotenusa, P sobre S. Eso es lo que nosotros tenemos que mejorar, ¿no? Bien, si nosotros tenemos un motor trifásico, ¿no ve? ¿Qué beneficios nos va a traer al mejorar el factor de potencia cuando instalemos un banco de condensadores? Fíjense, el motor trifásico va a consumir una potencia activa de lo que va a ser el transformador. Y la potencia reactiva lo va a dar el banco de condensadores. Entonces vamos a producir un ahorro. Entonces, los principales beneficios de instalar bancos de condensadores en las industrias para motores, generadores, transformadores, etc., es que va a ser rentable el uso de generadores, va a liberar la capacidad de los generadores, va a liberar la capacidad de los transformadores, no se van a calentar, como decía su compañero hace rato, va a liberar la capacidad de los cables, van a haber menos caída de tensión. Hace rato hemos visto nosotros una curva, ¿no ve? Donde hemos dicho, a más bajo factor de potencia, mayores pérdidas. Entonces, si adecuadamente nosotros colocamos un banco de condensadores, liberamos los cables y podemos conectar más motores. Además, va a mejorar el funcionamiento de los seccionadores y los interruptores. Prácticamente al conectar un banco de condensadores vamos a tener una reducción de lo que son las pérdidas, ¿no ve? Las pérdidas de potencia y las caídas de tensión. Ahora, en una industria
cuando pues, nosotros vayamos a trabajar, podemos tener diferentes métodos para mejorar el factor de potencia. Para mejorar el factor de potencia vamos a colocar nosotros bancos de condensadores. Sí, condensadores trifásicos, seguramente en una industria. Entonces, nosotros podemos hacer un mejoramiento, ¿sí?, individual, colocando un banco de condensadores, por ejemplo, en el motor que tiene menos factor de potencia, que está consumiendo menos, tiene bajo factor de potencia. Entonces, en un solo motor colocamos nosotros un banco de condensadores. O podemos hacer una conexión del banco de condensadores a un grupo de motores que tienen bajo factor de potencia. O podemos conectar un banco de condensadores en el tablero principal, lo centralizamos. Un banco de condensadores para toda la industria. O podemos hacer una combinación de cualquiera de estos, por ejemplo, individual en los motores grandes, por grupos en los motores chicos, y hacemos una conexión híbrida. Entonces, esos son los métodos de corrección del factor de potencia. Colocar un solo condensador a la entrada del transformador o colocar varios condensadores por grupo de motores o en los motores grandes podemos colocar un solo condensador. De todas maneras, cuando uno va a una industria, tiene que ir con un analizador de red o con un cosímetro y ver cuál es la carga capacitiva más importante. Y hacer un estudio económico para ver dónde conviene colocar el banco de condensadores. Por ejemplo, si nosotros tenemos motores alimentados por un transformador en una industria, podemos ir mejorando el factor de potencia en el alimentador principal. Ahí colocamos un condensador. Y vamos conectando en paralelo condensadores en cada uno de los motores. Entonces estaríamos haciendo una corrección del factor de potencia individual. El condensador tiene que ser del tamaño apropiado instalado en paralelo a la carga. Si calculamos un condensador para el motor, para este otro motor, para este otro motor, para el transformador. Esto elimina la carga reactiva en los conductores, libera capacidad en los conductores, donde se tendrían las aplicaciones para una conexión individual, en transformadores con carga no reactiva, dispositivos de operación continua, dispositivos con cables largos de alimentación sin margen de error. Entonces ahí podemos hacer compensaciones individuales, ¿no?, en cada una de las cargas. Por eso es que nosotros debemos ir primero medir el factor de potencia en cada motor, en cada transformador y elegir si vamos a colocar nosotros o dónde vamos a colocar nuestros condensadores. Tal vez es conveniente aquí colocar en 2 condensadores, no en los 3, o tal vez en 1. Entonces uno va a elegir según las lecturas que nosotros podamos tener. ¿Cuáles son las ventajas de una conexión individual en determinada máquina? La potencia reactiva se elimina por completo del sistema de distribución de energía interna y es un bajo costo por kVAR. Eso quiere decir que los condensadores van a ser más pequeños. Y si son más pequeños, el costo ha de ser menor. Entonces, por cada kilovolt-ampere reactivo ha de ser menor. Pero ¿cuál es la desventaja? El sistema de corrección se distribuye por todo el sistema. Si corregimos, va a ir a toda la instalación eléctrica. Va a ser un alto costo de instalación, porque en cada máquina vamos a ir conectando un condensador, otro condensador, y vamos a utilizar materiales, etc. Entonces el costo de instalación puede ser elevado. Y vamos a tener un mayor rango de potencia reactiva requerido para cada carga. Entonces esas serían las desventajas de una corrección del factor de potencia individual. ¿Qué pasa si nosotros empleamos bancos de condensadores por grupo de motores? O sea, vamos a hacer una corrección del factor de potencia por grupos. Para hacer esta corrección del factor de potencia, vamos a hacerla cuando las máquinas se encienden al mismo tiempo.
se puede combinar como un grupo y tener una unidad de compensación. Entonces, si las máquinas trabajan al mismo tiempo, podemos colocar, por ejemplo, un banco de condensadores para 2 motores, otro banco de condensadores para 3 motores, ¿no ve? ¿Y dónde debemos aplicar esto? Para cargas que siempre operan al mismo tiempo. Porque imagínense, si este motor no trabaja y yo le pongo esta capacidad de este banco, lo voy a sobreexcitar este motor. ¿No ve? No va a trabajar bien. Entonces siempre tienen que trabajar los dos para dimensionar el banco de condensadores, la capacidad. Imagínense en el otro caso, que estos 2 motores no trabajan y hemos calculado un banco de condensadores para los 3, entonces este motor va a estar sobreexcitado, no va a trabajar bien. Entonces los 3 motores tenemos que asegurarnos que todos los 3 motores trabajen al mismo tiempo. Los 2 motores trabajan al mismo tiempo y ahí dimensionamos el banco de condensadores, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Cuando hacemos por grupos, ¿sí? La potencia reactiva se elimina por completo del sistema de distribución de energía interna. Es bajo costo por kVAR. No estamos instalando un condensador para cada motor, sino por grupo. Entonces, instalar un banco de condensadores va a ser más económico. Es más rentable que una compensación individual. ¿Y cuál es la desventaja? La desventaja es solo para grupos de cargas que operan al mismo tiempo. No vaya a ser que sobrecompensemos, ¿no? Y colocamos un banco muy grande y, bueno, no trabaje en todos los motores, sino trabaje 1 o 2 motores. Entonces, esa es su desventaja. Bien, también podemos hacer la compensación del factor de potencia centralizado. Por ejemplo, podemos colocar un solo banco de condensadores, ¿sí? Por ejemplo, en las barras de donde viene la alimentación principal, en el tablero general de motores. En este caso, este banco de condensadores es un banco de condensadores variable. Según lo que nos pida los motores de potencia reactiva, vamos a ir dando energizando un condensador, otro condensador, otro condensador, otro condensador, cerrando estos contactores. ¿No? Entonces, para eso necesitamos nosotros un dispositivo que nos permita automatizar y medir cuánto en ese momento se tiene de factor de potencia. Según el requerimiento de la carga, va a ir conectándose, ¿no ve?, los bancos de condensadores. Y ahí tenemos un controlador. Entonces, en este caso, pues tenemos una conexión centralizada. La capacitancia es instalada en un punto de la línea, por ejemplo, en el tablero principal. Y el sistema está dividido a varias etapas y controlado por un relé automático, por un controlador. Este controlador mide la potencia reactiva. Si uno no abastece, cierra un contacto, va a ser 2 condensadores que entran. Si no abastece, 3. Si está sobrecompensado, va a sacar 1, va a funcionar 2. Entonces, sus aplicaciones siempre se pueden utilizar cuando el sistema de distribución interna no está subdimensionado. Ahí hay que aplicar una conexión centralizada. ¿Cuáles son sus ventajas? Es fácil de monitorear porque hay un controlador, un relé que está controlando la potencia reactiva. Va a ser un buen uso de la capacitancia instalada porque conecta y desconecta condensadores. Va a ser menor la capacitancia instalada y va a ser más rentable. ¿Cuáles son las desventajas? Las corrientes reactivas dentro del sistema de alimentación interna no se reducen y el costo adicional por el relé de control automático. Pues en este caso hay que comprar un relé que va a costarnos un dinero. Y por último tenemos un sistema híbrido, ¿no? Para conectar bancos de condensadores. Entonces, en un sistema híbrido podemos conectar un banco de condensadores, por ejemplo, en la subestación eléctrica, podemos conectar condensadores en el tablero principal, o podemos conectar condensadores en cada uno de los motores.
Entonces tenemos un sistema híbrido. En este caso hay que hacer un estudio de costos que a menudo muestran que es más ventajoso de combinar los métodos descritos anteriormente. O sea, si uno va a una industria, ¿no ve? Tiene que ir y ver las cargas y medir los factores de potencia en diferentes puntos. Entonces, con esa información, uno va a ir a analizar, ¿sí?, cuál sistema le conviene instalar. Puede ser aislado, puede ser centralizado, puede ser híbrido, puede ser por grupos. Entonces uno tiene que definir cómo va a ser, cómo va a funcionar el sistema adecuadamente. Bien, preguntas. ¿Qué dices, Juan Pablo Coronel? ¿Me estás oyendo, Juan Pablo? Sí, buenos días, se le escucha. Ahora sí, te hago una pregunta. Si tú tienes que ir, por ejemplo, a una fábrica, digamos Sobose, en Viacha, ¿no ves? Ya. Te dicen que tienes que mejorar el factor de potencia. Entonces, ¿cómo procederías? Bueno, lo primero que haría sería calcular el factor de potencia actual para saber qué es lo que tengo que hacer primero. O sea, primero sería el análisis. Ya, pero ¿dónde calculas el factor de potencia? ¿En el Mm, tablero principal, en un motor, en la línea? ¿Dónde? en el tablero principal. Ya, esa vas a tener una referencia, nada más. Entonces, Si tienes ese dato, ¿qué haces? con ese dato hago el cálculo para mejorar el factor de potencia. ¿Y cómo mejorarías? ¿Qué método utilizarías? Esa es una muy buena pregunta. ¿Individual, híbrido, centralizado? Mm, creo que el híbrido. Lo que tienes que hacer es lo siguiente, ¿no ve? Tú vas a Sobose y entras y recorres todo y mides en todo lugar el factor de potencia. En motores grandes, en sistemas de iluminación, en todo. Entonces tienes unos datos de todo lo que vas a hacer. ¿Sí? Obviamente vas a medir en el tablero principal. Vas a tu casita, ves y analizas si los motores están funcionando, tienen la misma capacidad y están funcionando al mismo tiempo, entonces tal vez te conviene utilizar un sistema que te permita mejorar el factor de potencia en esos motores. Tal vez te conviene colocar un solo banco de condensadores al ingreso en el tablero principal, porque lo que tienes que trabajar siempre es en una evaluación técnico-económica, ¿no ve? O sea, calculas los factores de potencia o los tamaños de los condensadores que vas a utilizar y ves si no es muy caro. Entonces haces una correlación, pues técnica-económica. Entonces vas a elegir ahí adecuadamente cómo vas a conectar el banco de condensadores. Porque digamos lo que tú me has dicho, yo voy a Sobose, mido ahí el factor de potencia en el tablero principal. Pero si tomas una sola medida y ahí nomás, tal vez te resulte muy caro hacer una compensación del factor de potencia en el tablero principal. Tal vez es más económico utilizar un sistema híbrido o un sistema individual. Entonces tienes que tener criterio de ingeniería, ¿no ve? Eso sería lo que yo te recomiendo. No ir con una medida y sacar el resultado porque puede que hagas macanas. Bien, ¿alguna pregunta, Carlos Guampo, Octavio? Ustedes se están formando para ir a trabajar a la industria de tal manera que hagan funcionar los sistemas eléctricos de una manera adecuada, en condiciones nominales. No están yendo, se están formando para ir a crear problemas en la industria. Entonces, si van a hacer
alguna vez un estudio de banco de condensadores, mejoramiento del factor de potencia, tienen que ir cargados con buen conocimiento. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, ingeniero. Bien. Ahora veamos cuáles son las partes que tiene, los componentes principales que tiene un banco de condensadores. El banco de condensadores tiene condensadores trifásicos. Estos son condensadores trifásicos. Puede tener un relé para programar. Vamos a tener contactores. Ustedes pueden apreciar estos contactores. Fíjense, estos contactores tienen aquí unas resistencias blanquitas. O aquí, en esta cajita, en estas cajitas hay resistencias para ese es un circuito RC, entonces para el decaimiento. Por eso se conectan resistencias. O sea, los componentes principales son los condensadores, un condensador especial para mejorar el factor de potencia, en los relés automáticos, y además pueden colocar filtros de armónicos, porque si ustedes conectan un banco de condensadores en una industria y si la frecuencia de ese banco igual a una de las frecuencias que se crean por ahí, puede haber resonancia y los condensadores van a explotar. Entonces, para eso, para evitar los armónicos, uno utiliza filtros pasivos, que son bobinas, inductancias, o pueden ser filtros activos. Los filtros activos son muy caros. Veamos. Aquí pueden ver ustedes un capacitor de la línea Fraco. ¿Ve? Este capacitor es trifásico, tiene su lugar donde se lo puede apernar, y aquí tiene los tres bornes trifásicos. Pueden ser para de 230 a 800 voltios amperios, ¿no? Y ese es un condensador trifásico, tiene diferentes modelos, alta capacidad de sobrecarga, 2.7 corriente versus la corriente nominal, triple concepto de seguridad, esto lo vamos a ver ahorita, tiene su tolerancia, baja pérdida de potencia, alta resistencia a la temperatura y alta expectativa de vida. Entonces, lo primero que podemos pensar es comprar un condensador trifásico. ¿Y cómo está construido este condensador? Fíjense, aquí lo vemos por dentro del condensador. Y este condensador internamente tiene tres condensadores, ¿sí?, que están conectados en delta. ¿Ve? Va a la línea 1, línea 2, línea 3, y esta es una conexión delta. Y tiene los elementos para fijar el condensador, un perno roscado, y estos tienen cubierta de aluminio. Entre aluminio y aluminio son más o menos como el papel de aluminio que nosotros compramos, ¿no?, para hacer masitas. Entonces son pero tres capas separadas por un dieléctrico, un aislante. Tiene sus abrazaderas para la conexión, su bobina del capacitor que está envuelta. Tiene un capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. O sea, hay tres condensadores y ya está conectado generalmente en delta. Así son las bobinas de los condensadores. Tienes un núcleo, son como papel estañado. Hay una lámina y separada la otra lámina mediante un dieléctrico que tiene un borne no metálico. Aquí ustedes pueden ver la construcción de la bobina del capacitor. Para la bobina 1, para la bobina 2, para la bobina 1, para la bobina 2. Entonces tenemos el puente, el relleno, revestimiento metálico de la hoja 1, revestimiento metálico de la hoja 2 y los puentes de contacto. Si nosotros desarmaríamos los condensadores que tenemos en el laboratorio, veríamos esto. Además hay triple concepto de seguridad en estos que son Fraco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si una de las partes de la lámina se daña, esa parte se aísla. Entonces tiene su propio mantenimiento. Si se cortocircuita una lámina de la otra, esa parte también se va a aislar. O sea, va a haber una línea segmentada.
Y además, si se producen gases dentro del capacitor, entonces aquí tiene una válvula de sobrepresión. Se va a abrir la válvula y no va a estallar el capacitor. Entonces tienen triple concepto de seguridad. Si algo se daña en la lámina, eso se va a aislar automáticamente. Si tienen una lámina que está fallando, pues la va a aislar esa lámina. Y si hay muchos gases en el interior del condensador, va a ocurrir de que va a abrirse una válvula de sobrepresión. O sea, tienen un efecto de mantenimiento propio, ¿ve? Aquí tienen la lámina metalizada y hay un punto de falla. Por alguna razón se ha dañado esta parte de la lámina. Entonces, esa parte se va a aislar, va a tener un mantenimiento propio. Pues eso significa que en cada caso de cortocircuito entre dos áreas metalizadas en la bobina del condensador, la metalización alrededor de la perforación se vaporiza. Aquí se vuelve vapor y con ello se aísla la zona fallada. O sea, esta parte fallada se va a aislar y va a seguir funcionando la lámina. Entonces el condensador se va a mantener en operación. Además, ¿qué pasa con los segmentos? En caso de defecto, entre los puentes, estos actúan como fusibles. O sea, se aísla toda esta parte. Sigue trabajando esta y esta. Los puentes se abren y desconectan el segmento en falla en red y el condensador sigue trabajando. Ese es el otro, otra ventaja que tiene este condensador. Y la tercera ventaja es de que si hay problemas de temperatura o hay por incremento, por ejemplo, de armónicos, cuando hay armónicos, los armónicos hacen calentar los condensadores, producen vapores y producen presión. Entonces, estos tienen una válvula de seguridad, que es una válvula de sobrepresión. Inmediatamente sale toda esa presión interna a través de la válvula. Si la sobrepresión aumenta peligrosamente, se levanta la tapa y desconecta los cables internos de conexión. Aquí pueden ver ustedes, ¿no ve? El condensador trifásico, ¿ve? En un solo tubo tenemos línea R, línea S y línea T. Son trifásicos, ¿no? Entonces los condensadores tienen sus accesorios para su instalación. Uno no puede ir a un condensador y colocar un cable de aquí, otro cable de allá. No, tiene que utilizar el accesorio que ha dado el fabricante. Y estos accesorios son de fácil instalación, evita trabajos de mantenimiento, asegura conexión fija y tiene una protección IP20, ¿no? Los contactores que uno va a utilizar en un banco de condensadores tienen unas resistencias. ¿Ve? Aquí estas blancas que ven como cables, esas son las resistencias. Entonces, están diseñados, patentados con disminución de corriente de carga, larga vida útil, hasta 100.000 operaciones, alta confiabilidad y disponible hasta 50 kVA. O sea, tenemos estos contactores. Fíjense que en la parte superior del contactor hay unos recipientes donde están las bobinas. Las resistencias de descarga. ¿Cómo trabajan esas resistencias? Aquí tenemos una resistencia serial, ¿no ve? Cuando se carga el condensador, la descarga se va a producir a través de la resistencia. Entonces, el contactor recibe una señal de ON. 2, el capacitor se carga vía los contactos auxiliares con un pico de corriente. Y 3, aproximadamente 1 milisegundo después, los contactos principales cierran para trabajo continuo. Entonces, cuando está cargado el capacitor, se cierran los contactos, se adelantan estos contactos y después se cierran los contactos principales del condensador. ¿Por qué? Porque están disminuyendo la corriente de carga. No se olviden que los condensadores almacenan energía capacitiva. Entonces, esa energía se está sacando. Además, ¿no ve? Para instalar un banco de condensadores utilizamos relés programables. Entonces hay que ver en el manual cómo se va a programar cada uno de estos relés, ¿no? Estos relés nos van a lograr hacer una medición, un monitoreo de armónicos,
función de falla de sobrecorrientes, protección de capacitores, características de control, tienen sobrecompensación en baja carga. Automáticamente van conectando estos relés varios condensadores, según la programación que nosotros le damos. Por otra parte, tienen filtros. Cuando uno instala un banco de condensadores, pues uno tiene que filtrar los armónicos. No vaya a ser que se generen armónicos de la misma frecuencia del banco de condensadores. Entonces el banco de condensadores va a explotar. Por lo tanto, hay que utilizar filtros, ¿no? Entonces, en el mercado tenemos filtros de diferentes frecuencias. O tenemos reactores de descargas, ¿no? Switches, portafusibles, juegos de conexión, interruptores MCCB para prender o apagar el banco de condensadores. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, Maita? ¿Qué dices, Maita? ¿Me estás escuchando? Sí, que todo claro, se entiende. Ya, si tuvieras que instalar un banco de condensadores, ¿qué cosa tuvieras que comprar? Perdón, Inge, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Si tienes que ir a instalar un banco de condensadores a una industria, ¿qué tienes que comprar? Primero, los condensadores. Después, ¿cómo vas a instalar? ¿Con qué equipo vas a instalar? ¿Vas a utilizar contactores? ¿Qué tipo van a ser tus contactores? ¿Vas a usar un relé? ¿Qué es lo que tú dices? Listo. Inge, si va a ser para una industria, entonces tendría que cortar el paso de corriente. Claro, pero Y, antes de cortar pasos de corriente, nada de tienes que ir a la tienda a comprar. claro. Entonces, ¿qué vas a comprar? y- Ahí te muestro en la pantalla. ¿Qué tienes que comprar? Ahí pues lee. capacitor, contactores, relés automáticos y filtros reactores Exacto. termónicos. El contactor que vas a comprar, ¿qué particularidad va a tener? Tiene que tener resistencias para la descarga. No es cualquier contactor. ¿No ve? Sí. Bien. Después ya bajarás la palanca, pondrás las condiciones de seguridad, etc. E instalarás. Bien. ¿Preguntas, chicos? Ahora, no sé si hay alguna pregunta. Hidalgo, ¿hay alguna pregunta? ¿Qué dice Horacio? Está bien, sí, entendió. Ya tienes que... Si no aprendes ahora, ¿cuándo vas a aprender esto? Ahora tienes que aprender para siempre. ¿No ve? Entonces aquí puedes despejar tus dudas. De todas maneras, toda esta presentación les voy a mandar, ¿no? Y siempre manténganse informados. Ingeniero, Dime, Franz. yo por ahí leí que una forma de también control, o sea, cambiar el factor de potencia es con un variador de frecuencia, algo así. No, el factor de potencia solamente lo mejoras con condensadores porque tus cargas son inductivas. Si tus cargas fueran capacitivas, entonces tienes que poner cargas inductivas para mejorar el factor de potencia. Ahora, los variadores de frecuencia tienen el mejoramiento del factor de potencia. O sea, conectan internamente, pueden conectar condensadores.
Pero en industrias grandes no te va a servir un variador de frecuencia, más eso te puede servir para una instalación aislada, pero en una industria grande vas a requerir de un banco de condensadores, ¿no? Y aquí estamos hablando de los bancos de condensadores. Si tú, por ejemplo, agarras un condensador en tu casa, lo conectas a tu enchufe, entonces la carga que tú tienes seguramente es carga inductiva. Entonces vas a mejorar el factor de potencia, tu medidor mide potencia inductiva. Entonces, si vos le das una carga capacitiva, tu medidor en vez de que gire para un sentido, va a girar para el otro. Lo que no vas a poder hacer es cobrarles a los de La Paz, porque vos les estás dando reactivos a los de La Paz y ellos deberían pagarte, ¿no ve? De Claro, todas maneras, en una industria utiliza bancos de condensadores. ok, Inge, gracias. Bien, entonces, ¿cómo calculamos ahora? ¿Cómo calculamos si el valor de la potencia del banco de condensadores? Para eso tú tienes que tener tu calculadora, ¿no ve? Podrías medir la corriente y el factor de potencia. ¿Cómo mides la corriente? Con un amperímetro. ¿Y cómo mides el factor de potencia? Con un cosfímetro. Y agarras la factura que te da de La Paz. En la factura están los kilovatios hora que consumes para potencia activa y los kilovolt amperes reactivos para potencia aparente. Esa es la energía activa y esta es la energía reactiva y tienes la potencia. La potencia se da en kilovatios. La energía es potencia por tiempo, kilovatios hora. La energía reactiva, kVAR hora, ¿no? Entonces, potencia por tiempo. Eso te van a dar en tu factura. Entonces, tú lo que tienes que tener una idea es, si estás en una industria, ¿no ve? Más o menos cuánto vas a requerir de potencia reactiva. Por ejemplo, si tienes motores asincrónicos, tú puedes utilizar del 35 al 40% de la potencia nominal del motor, tu capacidad de tu banco. Si tienes un transformador individualmente compensado, pues vas a usar el 2.5% de la potencia nominal, o el 5% para transformadores. Si va a haber un banco de capacitores para compensación centralizada, entonces utiliza del 25 al 33% de la potencia nominal del transformador cuando su factor de potencia es 0,9, o de 40 a 50% de la potencia nominal del transformador para un factor de potencia 1. Entonces tienes que tener una idea de la potencia, ¿no ves? De la potencia y cuánto de reactivos tú le vas a dar. En todo caso, mira, si mides la corriente y el factor de potencia, ¿no ve? Tú puedes medir el voltaje con un voltímetro, la corriente que está consumiendo en el tablero principal, el factor de potencia actual, 0,86. Y tú quieres mejorar el factor de potencia a 0,92. Entonces, lo primero que tú haces es calcular la potencia trifásica, porque estamos por un sistema trifásico. La potencia es raíz de 3, voltaje, corriente, factor de potencia. Calculas P, que vas a utilizar en esta fórmula. ¿No ves? La potencia del banco es la potencia activa, tangente del ángulo φ actual menos tangente del ángulo deseado. Entonces sacas la tangente del coseno, tú hallas el ángulo, sacas el arco coseno. Del arco coseno sacas la tangente y reemplazas en tu ecuación. Lo mismo para el deseado, ¿no ve? Tú tienes aquí el factor de potencia deseado 0,92. Entonces tienes que sacar el arco coseno, encuentras el ángulo, sacas la tangente y lo reemplazas en tu ecuación. Y para este ejemplo, si tú tienes una potencia activa de 147.7 kilovatios, tu tangente actual es 0,59 y tu tangente deseada es 0,42, reemplazas y tienes la potencia del banco. ¿Ve? Esa es una forma de poder mejorar el factor de potencia de un valor a un valor deseado, de 0,86 a 0,92.
O si tienes el aviso de La Paz, de cobro, tú vas a tener ahí la potencia activa, la energía activa y la energía reactiva. ¿No ve? Entonces, lo que tú tienes que hacer es calcular mediante el triángulo de potencias el ángulo actual. Entonces, sacas, si quieres, la tangente del ángulo actual. En este caso, si tu energía activa es 17.820 y la reactiva es 19.840, sacas la tangente, 19.840 partido 17.820. kVAR hora, kilovatios hora, ¿no ves? Sale 1.1. Ya tienes la tangente. En tu factura está la potencia que consumes, promedio. Tienes la potencia. Entonces, tú vas a decir a cuánto quieres mejorar tu factor de potencia. Digamos, quieres mejorar al 0.92. El coseno phi es 0.92. Tienes que sacar el arco coseno y encuentras el ángulo. Con el ángulo encuentras su tangente del ángulo deseado y te sale 0.42 y tienes la potencia de tu banco. Fíjense que estamos utilizando esta ecuación, ¿no? Ya la potencia es trifásica. Entonces ese sería más o menos cómo uno puede mejorar el factor de potencia, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Qué dicen? ¿Preguntas? Franz, ¿hay alguna pregunta? Por ahora no, Inge, todo claro. Ya, chicos. Entonces, cualquier cosa me preguntan nomás cuando pasemos clase, pues, ¿no? Está bien, Entonces, Inge. está prohibido para ustedes no saber calcular adecuadamente un banco de condensadores, con todos los criterios que se les ha dado, ¿no? Prohibido no saber. Cuidado que se comporten como muchas veces hacen los chicos de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, van con su analizador, miden voltaje corriente, con ese valor calculan el factor de potencia y el banco de condensadores. No, hagan estadística, saquen un valor promedio mensual, semanal y con eso van a hacer un buen cálculo. Listo, chicos. Entonces nos veremos el día martes. Cuídense mucho. Está bien, Inge, gracias. Hasta luego. Ok, chao, chao, chao. Hasta luego.